Buenas tardes, mi nombre es Andrea Gómez Cruz de la materia Bioestadística y voy a hablar sobre el método científico. Comenzaré hablando sobre la historia, que surgió a principios del siglo XIX e inicios del siglo XX. Se centró más en el realismo y el antirrealismo. Galileo Galilei fue el padre del método científico. Así como la filosofía de Aristóteles trató el razonamiento inductivo como el deductivo, Isaac Newton fue el descubridor de la gravitación universal. Así como el método científico es un proceso que tiene como finalidad establecer relaciones entre hechos para enunciar leyes y teorías que expliquen y fundamenten el funcionamiento del mundo. El método científico se utiliza para la observación y proponer una hipótesis, esta que a su vez se intenta comprobar a través de una experimentación. Es utilizado en la mayoría de las ciencias como la química, la física, la psicología y puede ser aplicado para explicar fenómenos de la vida cotidiana. Galileo Galilei, como lo mencioné anteriormente, fue el padre del método científico y el primero en que usó un método científico experimental. También es un sistema riguroso que cuenta con una serie de pasos cuyo fin es generar conocimiento científico, esto es a través de la comprobación empírica de fenómenos y hechos. ¿Por qué el método científico? Pues desde siempre se ha necesitado la explicación de ciertos fenómenos que rigen al mundo y existe una serie de métodos que ayudan al descubrimiento, así como también predomina y se puede extrapolar a casi todas las ciencias, ya que se basa en dos pilares fundamentales. La primera es la falsabilidad, que es la cualidad que poseen las proposiciones, leyes o teorías y permite diferenciar al conocimiento científico del que no lo es. Y la otra es la reproducibilidad, que es la capacidad que posee un determinado conocimiento de ser replicado por otra persona con las mismas condiciones, pero obteniendo el mismo resultado. En características del método científico está el riguroso, que es donde el investigador debe seguir el orden de todos los pasos del método, pero sin alterar ninguno de ellos. El objetivo, que se basa en hechos concretos y comprobables. El progresivo se refiere a los conocimientos que se obtienen y son acumulativos, pueden reafirmar o completar las investigaciones y descubrimientos. El racional utiliza la razón para realizar deducciones y se basa en la lógica y no en opiniones o creencias. Por último, la verificable, que es la hipótesis propuesta que debe ser aplicada y comprobada a través de la experimentación. En pasos del método científico, el primero es observación, en donde se observan y registran los fenómenos de la realidad. En inducción y preguntas, esta observación despierta preguntas e interrogantes sobre algún hecho o fenómeno. En la hipótesis hablamos sobre la explicación a la pregunta formulada. Esta debe ser comprobada empíricamente. En experimentación, la hipótesis es testeada una cantidad suficiente de veces como para establecer alguna regularidad. En demostración, con los pasos anteriores podrá determinarse si la hipótesis planeada era cierta, falsa o irregular. Y para último, en tesis se elabora conclusiones para dictar leyes y teorías científicas. Aquí podemos ver el conocimiento científico y conocimiento común no científico. Como en el conocimiento científico es predominante objetivo, que responde al cómo y por qué. Es práctico y teórico y también preciso. Y en el conocimiento común es subjetivo, este da respuestas a cómo, es práctico e inexacto. En objetivos del método científico tenemos como en número 1 conocimiento cierto de fenómenos y en segundo es descubrir procesos objetivos, tanto conexiones internas como externas. En técnicas del método científico, el número 1 está inductivo, que es el razonamiento que conduce a partir de una observación en casos particulares a conclusiones generales. El número 2 está el deductivo, que es el razonamiento formal en el que la conclusión se obtiene para la forma del juicio de donde se parte. El número 3 tenemos el analítico, que es un proceso cognitivo que se descompone de un objeto en partes para estudiarlas en forma aislada.
El número 4 es el sintético, que integra los componentes de un objeto de estudio para estudiarlos en su totalidad. El número 5 es el cuantitativo. Ese usa la recolección de datos para probar la hipótesis con base en la medición numérica y análisis estadístico. Y por último, el número 6 es el cualitativo, que utiliza la recolección de datos sin medición numérica para descubrir preguntas de investigación. Reglas de las enumeraciones y repeticiones. Debemos hacer enumeraciones tan completas y revisiones tan generales de tal manera que la inteligencia posee y domine la materia desde el principio hasta el fin, lo cual supone la repetición o un repaso, en donde de esta manera sea sencilla y coherente para proponer reglas más importantes que hay que tener en cuenta si se requiere un resultado eficaz en su funcionamiento. El diseño de la investigación. En esta consiste en señalar con toda claridad y precisión el campo al que pertenece el problema, determinar con todas sus características el problema a resolver, fijar el objetivo que se busca, establecer cuál será el fin que se pretende alcanzar la investigación. Para esto se deberán definir los procedimientos, esto es, la metodología y todo tipo de requerimientos que permitirán obtener la información. Para los aspectos básicos que se deben analizar, reflexionar y conceptualizar está la descripción del problema, elementos del problema y formulación del problema. Sin embargo, se pueden tomar en cuenta algunas sugerencias que permitan delimitar y ubicar el problema de la investigación. En conclusión, el método científico es procedimiento de investigaciones y contenido resultante sobre un tema determinado.